A ver, somos poquitos hoy día. eh, Algunos reconozco de sesiones anteriores, así que bueno, gracias por continuar. Y bueno, seguro algún otro grupo también estará viendo esta grabación más adelante. Bueno, venimos de un programa esta sería la tercera sesión, empezamos revisando herramientas de Python, primero para crear experimentos online, y también comenzamos em, a ver cómo era el uso de Python para analizar datos estadísticos. Y revisamos los paquetes Penguin y Pandas, que son Pandas sobre todo, que es como muy conocido, y Penguin es un paquete hecho a la medida para psicología, con cierta facilidad de uso. Pero estamos yendo un poco, si quieren, de menos a más en términos de complejidad. ¿Cómo así? Porque el primer taller trabajamos con CyclePy y Pavlovia, que son programas que cuentan con una interfaz de usuario. Si bien se basan en código Python y código JavaScript, tenemos una interfaz de usuario, botones, textos desplegables, menús para poder manipular. En el caso del análisis estadístico que hicimos la última vez, ya tuvimos que empezar a usar código. Si bien usamos paquetes especializados que facilitaban el trabajo y no había que hacer todo a mano, o sea, no había que sumar, dividir, nada estadístico, había que hacerlo así tan programáticamente. Sí había que llamar a unas funciones que hacían ese trabajo por nosotros y había que entender cierta sintaxis. Para este último tema que vamos a ver, que es datos textuales, el tema se complejiza un poco más. Por eso lo he puesto un poco hacia el final, y de entrada sí les quiero decir que tiene, en términos de entender el código puede haber dificultad. Lo que vamos a hacer termina siendo relativamente sencillo, pero todavía el desarrollo del software no llega a un punto en el que hacer estas cosas que vamos a hacer hoy sea amable. O sea, la interfaz no es tan amable, hay que meterse un poco a escarbar. Em, Sin duda, estos tres sesiones no aseguran que ustedes, digamos, sean programadores en Python, no es el propósito. El objetivo de estas sesiones que hemos tenido, estos talleres, es que ustedes puedan tener un paneo general de qué herramientas hoy, 2022, existen para nosotros psicólogos para hacer investigación utilizando Python, y poder dar algunas ideas para que luego ustedes puedan, si quieren profundizar o investigar por su cuenta, y quizá pueden tomar también algunos elementos que sean útiles para los cursos. Como digamos, haciendo un poco de retrospectiva, la primera sesión, el taller con PsychoPy y Pavlovia, podría servir quizá para los cursos que tengan que ver con métodos experimentales o recogida de información de todo tipo. Ese podría ser el foco principal. Neurociencias también se utiliza mucho. En el caso del análisis estadístico, pues todos los cursos que tengan que ver con métodos de investigación y estadística, los cursos de tesis mismo, digamos, yo trabajo con mis tesistas y la mayoría, que veo que si tienen interés por esto, les invito a usar Python, y muchos lo han estado haciendo así, sus análisis que van a sus tesis. La sesión de hoy sería para los cursos de corte cualitativo, para recoger información cualitativa que justamente por eso, por lo variable que puede ser la información cualitativa, la diversidad de fuentes, sobre todo fuentes no primarias, de las cuales se puede extraer esta información es muy variable, y por tanto para acceder a esta información y manipularla hay un poco más de complejidad. Eh, entonces, claro, esta idea, ¿no? Bueno, la investigación colectiva a veces prejuiciosamente se dice que es fácil, o que, no sé, bueno, yo no lo creo, siempre me pareció complejo, y de hecho siempre me pareció más fácil lo cuantitativo, por eso me incliné por ahí. Lo cuantitativo siempre me dio dolor de cabeza. Y cuando usamos al software, cuando vamos a utilizar una herramienta automatizada que te permita de algún modo automatizar cierto proceso de procesamiento de datos cualitativos textuales, también es complejo. Es más difícil hacer un software para eso que hacer software para eh, trabajar con una tabla, información tabular, con filas y columnas, como estamos acostumbrados a trabajar en SPSS, en Excel. Trabajar con ese tipo de datos es mucho más fácil, datos estructurados. Pero cuando entramos al trabajo con datos cualitativos, estamos hablando de información no estructurada, y eso es un dolor de cabeza para investigadores y para desarrolladores de software que quieren trabajar con estos datos. Igual, sepan que ya
por los últimos 10 años, quizá un poco más, hay sí una tendencia en comenzar a incorporar métodos que permitan extraer información de fuentes, información cualitativa de Internet principalmente. Porque en Internet tenemos redes sociales, tenemos páginas web, tenemos blogs, tenemos foros, redes sociales tipo Twitter, Reddit, donde hay mucha información que es relevante para entender la psicología de las personas, la psicología de los grupos, y se necesita un conocimiento tecnológico para extraer esa información fácilmente. Sé porque tengo compañeros que están haciendo los cursos de investigación cualitativa, ya sea como docentes o asistentes de docencia, que mucho de ese trabajo se hace de manera manual artesanal. Es decir, entras a la web y vas buscando con los criterios que tienes y vas extrayendo la información y vas copiando a mano. Un poco lo que vamos a aprender hoy es poder hacer ese proceso, al menos el de la extracción de la información, un poco más automatizado. Darles herramientas para que puedan hacer eso. Primer objetivo. Segundo objetivo es que ustedes puedan automatizar cierta parte del análisis. Y la parte del análisis también es compleja. Tanto la extracción como el análisis de la información textual es complejo. Vamos a hacer introductorio de ambas cosas. Y en la segunda parte, bueno, les puedo dejar luego recursos como para que puedan ahondar. De hecho, hay un libro completo que se les voy a pasar como material de referencia que habla sobre uso de estas herramientas computacionales para la ciencia social. O sea, excediendo la psicología, ya hay un trabajo para eso. Entonces, sin más preámbulo, creo que comencemos esta sesión. El material de hoy está aquí, lo pueden encontrar en el chat. Ustedes ingresan y van a, lo tengo en formato presentación, yo voy a ir narrando parte por parte, pero si ustedes ingresan a ese link, pueden tenerlo y ejecutarlo desde sus propias computadoras, desde, bueno, de sus navegadores, ¿no? Entonces, libre de preguntar y tratemos de hacer esto lo más interactivo posible. Si se pierden alguna parte o algo, también no duden en avisarme, la idea es que puedan extraer lo más posible y que sobre todo les sea útil. Que vamos a comenzar. Comparto pantalla. Y aquí estamos. Tiene nombre Análisis Textual y Web Scraping con SPACY y NLTK. Web Scraping, así a grueso término, vamos a decirle cómo extraer información de manera automatizada de páginas web, sitios de internet. Para esto es todo un universo. Yo le voy a traer un par de ideas. Y que con ese par de ideas creo que pueden ya empezar proyectos interesantes. Pero para esto yo me he basado en este libro, que es el que decía Natural Language Processing with Python, Analyzing Text with the Natural Language Studio. Hay un libro completo de esto. Lo encuentran en internet sobre cómo manejar esa información y hay un libro también especializado para hacer esto mismo, pero en ciencias sociales, enfocados a el trabajo que como investigadores cualitativos pueden encontrarse. Así que esas referencias se las paso en un momento. Bueno, más interesante, lo que acabo de decir, ¿no? Lo más importante ahora es, mucha información está en la web. A veces, si bien el método de la entrevista, la observación, nunca va a perder vigencia y va a tener mucha riqueza, hay mucha información espontánea que ya estamos dejando rastros en la web todo el tiempo con nuestra navegación, y en la web interactuamos principalmente por texto. Todavía, bueno, si bien hay medio de interactuar por voz, todavía el medio principal para interactuar por la web es el texto. Y hay formas de acceder a él y de manera automática. Entonces, eh, vamos a escribir pequeños programitas, pequeñas líneas de código que nos ayudarán a hacer lectura de archivos locales, es decir, archivos dentro de sus propias computadoras o archivos que estén en la web, poder acceder a toda esa fuente de información. Vamos, sí. Entonces, bueno, cuando abren el material, aquí está la versión que ustedes están viendo. Acá se ve oscuro porque lo configuré como oscuro para que, por lo menos a mí, siento que me lastima menos los ojos. Em, y esto son prerequisitos. O sea, cuando ven esto, cosas aquí, es para que en la computadora que te está prestando Google, tú puedas instalar algunos paquetes previos. Y esta parte de acá, cada vez que ustedes vean import en código, es porque importas una librería, un paquete externo. Entonces es como que Python tiene una funcionalidad
que es la que mantienen los desarrolladores si quieren originales. Y cuando tú importas un paquete externo como estos, acá ya están preinstalados y no tendrías que instalarlo, pero si ya están instalados y los importas, se refiere a que hay un paquete que desarrolló otro equipo de gente que es compatible con Python y lo jalas para que Python ahora funcione con esta extensión. Son como extensiones. Eh, entonces, hay extensiones de todo tipo, les comentaba un poco eso también en la última sesión. Hay extensiones de estadística, ¿no? Paquetes, librerías de estadística, de diseño de estímulos, lo que ya vimos, pero hay de todo, ciberseguridad y demás. Acá estamos tomando NLTK y SPACY, son paquetes para procesamiento de texto. Y afortunadamente también tienen herramientas para trabajar con español. Así de entrada, el trabajo con información lingüística está mucho más desarrollado en inglés y van a encontrar muchas más herramientas automatizadas en inglés. En español hay varias, pero no, las que hay no siempre funcionan al 100%, o mejor dicho, no funcionan tan bien como funcionan en inglés. Por un tema de que, bueno, hay más gente trabajando en el idioma inglés, y hay más, digamos, hay más foco de investigadores, de comunidades, de programadores, de científicos en desarrollar esa lengua. Y también porque es el idioma de la ciencia. Entonces, bueno, es lógico que avance primero. Y bueno, hay igual alternativas en español. Entonces, bueno, esos son prerequisitos. Si usted está aquí, lo que tiene que hacer es le dan aquí al botón de play, o si seleccionan la celda, le dan control enter y se va a ejecutar. Y acá va a comenzar a instalar. Son cosas que, bueno, de rutina lo tendrían que hacer. Em, bueno, en mi caso es instalado, entonces no lo voy a instalar. Y bueno, primero empecemos con acceder a información desde la web o de nuestros discos duros. Primero HTML. HTML es el formato con el que suelen estar codificadas las páginas web. La mayoría de las páginas web tienen lenguaje HTML y encima pueden tener JavaScript, CSS, pero al final, cuando tú lees lo que tú hace tu navegador, tu Chrome, Firefox, Edge, lo que uses, es leer los archivos HTML. Es una extensión de archivo, es un formato de archivo, como existe el formato .doc o el formato .xslx para Excel, docx para en Microsoft Word, por ejemplo. Bueno, HTML sería una terminación, un tipo de formato en el cual están codificadas las páginas web. Y nuestros navegadores web van a leer HTML. Entonces, para poder acceder a una web, o sea, si ustedes entran a cualquier página web, no solo hay el texto, hay información de todo tipo, hay imágenes, hay enlaces externos, hay publicidad, hay todo tipo de cosas. Es decir, si ustedes quieren acceder solo al texto que está en la web, hay que hacer unos pasos previos. O sea, usted puede decir, ah, pero qué fácil, agarro copy y pego. Sí, pero ¿qué pasa cuando tú quieres automatizarlo? Cuando tú ves que una web va a cambiar constantemente, cuando tú quieres revisar las entradas sistemáticas todos los martes en la web, por ejemplo, ahí es cuando sirve la programación. Si no, porque todo, digamos, digitalmente todo se puede hacer manual, siempre puedes llegar a hacer todo con clics. La programación va a ayudar a acelerar el proceso. Como le decía, si tu trabajo es hacer búsqueda de fuentes en una red social, en vez de estar entrando usuario por usuario, fecha por fecha, día por día, tú puedes automatizar y que te extraiga toda la información de acuerdo a parámetros de búsqueda que a ti te interesan y la extraigas. Vamos a ver ese ejemplo con Twitter más adelante. Pero empecemos con HTMLs. Hay un artículo de País, ya tiene un tiempito, que se llama La neurociencia, ¿cómo es? No tiene la receta para los problemas de educación. Tema un poco controversial. Eh, y está aquí en la página web del país. Vamos a acceder para que veamos cómo es la web. Ustedes entran a esta página del país, como toda página web, está el país, bueno, el sitio web, tiene estos marquitos, tiene el título, tiene el nombre del autor, la foto, fecha, pero a la derecha tenemos hipervínculos de todo tipo, tenemos otra foto, artículos relacionados, formato. Entonces, en verdad, digamos, hacer el trabajo de seleccionar todo de arranque y copiarlo, si tú intentas hacerlo, puede que no sea tan fácil, porque te vas a llevar eso también. Se puede hacer manualmente, no digo que no. Lo que digo es que puede haber una forma de automatizar cómo extraes tú la información. Y acá hay publicidad, artículos más relacionados, juegos, cosas que nada tienen que ver con lo que te interesa. Entonces, vamos a
a trabajar con este HTML. Bueno, lo primero es, usamos este paquete URL request, URL open. No es necesario ahondar en esto, simplemente colocan URL, le ponen entre corchetes y ponen el sitio web que ustedes quieren trabajar. Si quieren pueden intentar ahora que tienen el material aquí. Bueno, para los que acaban de conectarse, el material de hoy está aquí. Lo vuelvo a pegar. Colocan el enlace del artículo que ustedes quieren. Tienen este URL open URL read, que es lo que va a hacer es leer el HTML. ¿Qué pasa con HTML? Tiene esto. O sea, este es lenguaje HTML, no se entiende mucho. O sea, esta programación es más fácil para entender para la computadora, claramente, que para nosotros. Igual, cuando tienes expertise en HTML, los programadores web tendrían cierta facilidad para leer esto. Y esto se complica un poco más. De hecho, eh, ¿qué pasa si le damos a imprimir el HTML completo? Por ejemplo, ¿veis, no? Para ver HTML en todo su esplendor. Así se ve HTML en todo su esplendor. No se entiende nada. Mira, links, cosas, todo esto es código. Y así es un montón, ¿no? Entonces, si tú copias la página web tal cual, solo el enlace, esta es la información que tiene la computadora. Pero bueno, ¿qué será esto, no? Y ahí a un punto llegas al texto. Está como por acá, más abajo. Ahí va viendo texto. Y bueno, es difícil de leer. O sea, no tendríamos que nosotros aprender a leerlo. Simplemente tenemos que hacer algo para que esa información que es irrelevante para nosotros salga y solo nos deje el texto. Para eso podemos utilizar la librería Beautiful Soup de Python. Y tiene una función que se llama getText. Que como un archivo HTML que está en la web alojado, tú extraes solo el texto. Devuelve el texto sin formato. Entonces, para eso tenemos que hacer un import. Beautiful Soup 4 se llama el paquete. Bueno, acá en Colab ya está preinstalado, pero si no tendrían que instalarlo. Se llama Beautiful Soup 4. Importan, y bueno, le ponen sub, igual Beautiful Sub, HTML, que fue la dirección web que ustedes utilizaron. Utilizan html.parser para que, bueno, parser es como intérprete, que interpreta, lee, interpreta el HTML, y luego le das get text. Y ahora sí, miren, ahora tiene más sentido, ¿no? Ahora esto sí es algo que podemos leer. Todavía tiene cositas, ¿no? Como estas cosas acá. Tienes por ahí unas horas, por ahí que se colaron algunas publicidades, pero mal que bien, el texto está aquí. Está bastante mejor que lo que habíamos visto hace un momento. Comparen esto con esto. No tiene nada. Esto de aquí sí se entiende algo, ¿no? Hay texto. Ya podríamos trabajar un poco con esto. Pues este es un ejemplo más para ustedes en el sentido de que, bueno, es un artículo que, bueno, a mí me interesa, pero yo estoy seguro que ustedes, si tienen un proyecto de investigación que explore con web, si saben cuál es la dirección web, de repente es un blog o es algo así, ustedes pueden acceder a esto. Ahora, hasta aquí hay una pregunta, una duda antes de seguir avanzando. Si siéntese libre de intervenir. Lo que estamos haciendo es, hemos entrado a una página web del país y estamos queriendo extraer el texto. Simplemente contando con el link. ¿No? Queremos automatizar ese proceso para no hacerlo manualmente. Tenemos aquí, bueno, usando esta Beautiful Soup de Python, podemos hacer getText y nos quedamos solo con el texto. Porque si no, tendríamos HTML así, que no se entiende nada. De formato página web, casi ilegible para humanos, salvo los programadores web. Y ahora sí tenemos nuestro texto. Ahora, a veces no nos interesa el texto tal cual, sino a veces solo nos interesan las palabras. Mucho del procesamiento del lenguaje, hay una rama de inteligencia artificial que se dedica a esto. Es una combinación entre inteligencia artificial y lingüística, que se llama procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing, que se encarga de poder trabajar con información textual cualitativa
convertirla en un número y procesarlo. Y uno de los pasos primeros que utiliza el Natural Language Processing es dividir todo en palabras, a la unidad mínima. Palabras y signo de puntuación. A eso se le llama tokenizar, ¿no? Tokenizar. Nosotros podemos tokenizar nuestro texto. Ya tenemos le pusimos row a nuestra variable de texto. Vamos a tokenizar. Para eso utilizamos NLTK tokenizar. Y le vamos a dar lenguaje español, especificamos. Y acá tenemos los tokens. O sea, ya no vamos a tener el texto completo, sino las palabras. Este procedimiento de tokenizar, imagínense que están trabajando con una entrevista, imagínense que están trabajando con cualquier texto cualitativo, de información cualitativa, y ustedes quieren contar las palabras. Lo primero es de toda la información, quitando, eh, digamos, el texto en sí, simplemente separan todo en palabras, y luego incluso pueden comenzar a contar la frecuencia de las palabras, o hay toda una hay toda una parte de preprocesamiento de texto, eliminar palabras que no tienen significado. Por ejemplo, usualmente nos quedamos solo con sustantivos, adjetivos, sustantivos, verbos, y quitamos las preposiciones, los conectores. Hay todo un proceso de filtrado, y eso se puede automatizar rápidamente con Python. Voy a mostrar un poco de eso, pero muy por encima. Y les voy a recomendar un texto para que puedan meterse lleno a eso si es que les interesa. Entonces, bueno, vamos a tokenizar, vamos a separar todo en palabras. Ya tenemos aquí nuestras palabritas. Ahora, vemos que entre esas palabras se van colando cosas, ¿no? Un país, cursos en inglés, cosas que no tienen mucho que ver. Entonces, sobre todo hacia el final, que es cuando aparecen más publicidades, nosotros podemos quitar eso manualmente. Acá podemos poner esto, que es como de toda la lista de tokens, de toda la lista de palabras, cógeme de la palabra 15 o la 16 hasta la 2097. Y así ustedes pueden ir excluyendo las palabras y se van quedando con alguno. Y luego manualmente podrían ya excluir aquella que les moleste particularmente. Pero esta es una manera un poco gruesa ya de solo quedarte con las palabras que están presentes en el texto que tú quieres trabajar. Poniendo un límite inicial o un límite final, puedes seleccionar a menos el grueso donde puede estar la mayor cantidad de palabras posible. ¿Hay manera de extraer lo otro? Sí, también, pero cada vez tendríamos que complejizar y sofisticar un poquito más. Por ahora, digamos, una manera gruesa de hacerlo es como les voy indicando. Este es para trabajar con archivos HTML, páginas web. Pero también podemos tener archivos locales. Un archivo local, como les decía, es un archivo que está en su computadora. O sea, está dentro de su computadora. Entonces imagínense que ustedes tienen esto. Digamos que tienen esto de aquí, este texto que está en su computadora en un archivo .text. Si ese fuese el caso, ustedes están trabajando aquí en Google Colab, con el enlace que les compartí hace un momento. Ustedes pueden abrir acá, Files, y acá ustedes pueden subir a cualquier archivo de su computadora. No, pueden subir cualquier archivo que tengan en su computadora y lo cargan, si le dan acá subir. Y una vez que lo suben, el archivo va a estar aquí. Acá yo he puesto un código para descargar algo de internet, pero bueno, finalmente el efecto es el mismo. Miren, aquí me termino quedando con documento.text, que es el archivo que estaba abriendo. Pero esto podría ser su computadora. Y si ustedes quieren cargarlo, como les digo, le dan aquí, subir, a este archivo de subir, y se va a quedar aquí. Una vez que el archivo está cargado aquí, o sea, ya no vamos a usarlo de internet, sino es un archivo que está cargado en su computadora, pueden leerlo. Hay una función directa que se llama open. Documento.text y acá en la codificación. Usualmente los archivos tienen diferentes codificaciones. Los de texto, UTF-8 y hay otras. Eso usualmente lo van a encontrar en el texto, en propiedades. Cuando entran a propiedades del archivo, usualmente les sale ahí la información de la codificación. Le dan a leer y acá está el texto, tal cual. Como ven, o sea, nosotros estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, en Word, en Docs, y texto es texto y lo que ves es texto, ¿no? Pero las computadoras, para que nosotros veamos ese texto, atrás tienen
varios otros procesos que son un poco invisibles para el usuario final. Por eso es que cuando tenemos que acceder al texto tenemos que ir un poco en pasos y hay este tipo de cosas. Por ejemplo, esto de acá, este slash n, lo que se nos está indicando que es como una nueva línea. Esta es la separación de párrafos. El texto sería un poco más así, ¿no? Tienes un espacio, espacio, punto, espacio, ¿no? Enter. Esto se codifica así, ¿no? Como en el texto escrito, para que lo lea la computadora, está así. Entonces, eso tú lo puedes eh, quitar con un código como este, ¿no? Tienes la función strip para que quite estas cosas n y ya te deje el texto tal cual. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿para qué me sirve hacer esto si yo simplemente abro mi Word y ya tengo el texto así? O sea, ¿de qué me sirve? Porque al hacer esto, tú ya puedes emplear herramientas de procesamiento automatizado que tiene Python. Por ejemplo, contar la cantidad de palabras, separarlas, generar nubes de palabras, eh, preprocesarlas, hacer análisis lingüístico. Y más allá, si quieres sofisticarte, podrías aplicar algunos modelos de inteligencia artificial, qué sé yo. Ahora les voy a mostrar un poquito de eso. Por eso es que es como, lo primero que estamos haciendo es ingresar el texto, la información textual, ya sea que provenga de la web, ya sea que provenga de un archivo que yo tengo en mi computadora, para que ingrese al código Python. Así que una vez que está dentro del código Python, yo puedo trabajar con él. Es como cuando en el SPSS, por ejemplo, o el Atlas T, tú abres un archivo, tú le das File, Open, ¿no? Y una vez que lo ingresas, el programa te reconoce el archivo y ya trabajas con eso. Este es algo parecido, es un poquito más manual, tienes unos pasos intermedios, pero la diferencia es que, claro, eh, puedes coger archivos de diferente naturaleza. Yo acabo de mostrarles cómo extraer el texto de una página web cualquiera, pero también pueden cogerlo de un archivo .text. Y dependiendo qué naturaleza tenga la fuente que tú quieres, sea un PDF, sea un texto, sea un Word, sea una página web, sea una red social, habrá formas distintas de hacerlo ingresar a Python, al entorno Python, para que luego tú puedas trabajar con este texto o con esta información. Eh, digamos, la versatilidad es que, claro, tú no puedes abrir ese PC y decirle, le metes una página web y te lo lee. Pues las Atlas tampoco, hasta donde entiendo, por el tema que vi. Eh, y tampoco le puedes pasar un link de Twitter y te lo va a agarrar y va a cogerte la información. Tú tendrías que formatearlo previamente, manualmente. Pues aquí estamos haciendo que ingresar esa información textual al código. O sea, acá, bueno, ya tenemos la información, este texto, Neuralink, un sitio web también, pero es texto. Acá les puse una nota de qué hacer con archivos de PDF, Microsoft Word. En general, bueno, si es que tiene el archivo Word, lo pueden pasar a .text y va a ser más sencillo. Pero también hay otros paquetes, por ejemplo, PyPDF, PyWin32, que nos permiten acceder a formatos tipo PDF o Microsoft Word. No lo voy a enseñar ahora porque, bueno, podría dedicarme, de hecho, cuando enseño el curso, el electivo de Python en la facultad, le dedico una clase de 3 horas solo a la extracción de datos, solo a la lectura de datos. Ahora no es el propósito, ahora estoy mostrando extracción, análisis, voy a mostrar todo en esta sesión de hora y media. Por eso no voy a ahondar en todos los formatos posibles. Les hago una muestrita, texto, en su computadora y página web. El texto siguiente es redes sociales. Ah, quiero mostrarles ahora cómo accedo a texto de redes sociales. Quizá esto sí les puede hacer más sentido, porque es una información dinámica, está en una red que cambia constantemente y a la que, por ejemplo, en Twitter, la información que está ahora no es la misma que está hace una hora o la misma que está hace 2 horas, porque han pasado eventos y a partir de esos eventos la gente va tuiteando, va escribiendo cosas. Hay información que se va actualizando constantemente. Entonces, hacer manualmente una extracción de datos por Twitter o cualquier red social ya pierde sentido. Acá es como tiene más sentido comenzar a automatizar. Y hay ciertas lógicas parecidas. El proceso, al final, el producto final, o digamos, lo que tú puedes aplicar al texto que extrajiste puede ser lo mismo independiente de la fuente, pero tienes que tener una ruta de ingreso de esos datos. Antes de empezar con Twitter, que es todo un universo, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que voy contando? ¿Alguna inquietud? Quizá algo que no quedó claro.
Ah, por ahí. ¿No? Bueno, entonces, sigamos. Vamos a comenzar a revisar Twitter. Para eso les dejo este link. Es un tutorial de cómo acceder a Twitter, cómo crearte tu cuenta, además, para uso profesional en Python, quiero decir. Entonces, está en inglés, yo no lo hice, lo hizo esta autora Chris Lee. Es una guía muy completa y a partir de eso yo he adaptado y generado un ejemplo para ustedes. Lo primero es que a diferencia de una web tú accedes, o sea, tú entras al link y acá está toda la información y la extraes. Esto es público, no hay problema. El problema con las redes sociales es que para ingresar a una red, si bien hay cosas que son públicas, hay mucha información que es privada y que está asociada a usuarios. Cada uno tiene su perfil de Twitter, de Facebook, de Instagram, y estas cuentas usan autorizaciones, tienen eh, procedimientos para verificar identidad y procedimientos para, ¿cómo decirlo?, para resguardar la integridad de esa cuenta y que solo un usuario pueda acceder a ella. Hay muchas reglas de privacidad. Lógicamente, y qué bueno que las hay, a pesar de que, bueno, podrían ser muy laxas en algunos casos. Y por eso usan autenticación de tipo OAuth 1 o OAuth 2. No importa, aprender de autenticaciones de servidores web es un curso completo. Saltémoslo solo. En la nota está para decir que para manejar datos de Twitter, antes tienes que haberte creado una cuenta de Twitter, pero no una cuenta común, sino una cuenta como desarrollador, una cuenta de desarrollador de Twitter. Acá está el enlace para hacerlo. Ustedes ingresan, entran a Developer Twitter y ustedes pueden crearse su cuenta de desarrollador. Sí les sugiero que si quieren comenzar a hacer este tipo de exploración con Twitter, se creen su cuenta y utilicen el correo de la universidad. Y soliciten que van a hacer un uso de investigación o algo así, o de educación, porque Twitter les va a dar permiso para desarrollar aplicaciones gratis. Si dices que vas por un medio privado o no das razón, te va a querer cobrar. Afortunadamente, si tú tienes un dominio .edu.p, acreditas, no, ni siquiera tienes que acreditar, simplemente tienes que decir de dónde vienes y qué vas a hacer, y si no lo ves sospechoso, te van a dar autorización. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué Twitter hace esto? Porque eh, imagínense, ya ustedes han hablado, bueno, esto salió mucho en la opinión pública, ¿no? Las noticias, las granjas de bots de Twitter, o qué sé yo, que a veces son gente, pero a veces no son gente, a veces son robots que van generando información o distorsionando información, etcétera, van tuiteando cada vez. Con herramientas como TweetPy, como la que voy a mostrar ahora, podrían crear bots, podrían hacer lo que sea, podrían tener un usuario que haga lo que ustedes quieran que haga en Twitter. Por eso es tan delicado, que podría tener un uso comercial indebido o un uso de otro tipo indebido, y Twitter va cuidando. Por eso es que restringe un poco este tipo de uso y te estudia un poco antes de darte la autorización. Pero mi experiencia, y bueno, cuando enseño el curso y con otros compañeros, es que si tienes la cuenta PUC, dices que vas a hacer investigación o actividades educativas, te dan carta libre prácticamente. Entonces hay que autenticarse. Es como poner tu contraseña, ¿no? Pero miren, la diferencia es que no solo es un usuario y una contraseña, sino tienes Consumer Key, Consumer Secret, Token y Token Secret. Una vez que te creas la cuenta de desarrollador, acá en el tutorial en inglés hay detalles, usualmente se ve como así. Tú te creas tu cuenta de desarrollador y te van a salir estas informaciones. Les he dejado el enlace para que lo puedan ver. Y acá ustedes pueden colocar esta información. Para el efecto de esta demostración, voy a poner mi usuario. eh, pero eso no se lo voy a compartir porque, bueno, como está asociado a mi nombre, es riesgoso, pues, ¿no? ¿Qué van a hacer? Así que si quieren esto probarlo por su cuenta, les, les sugiero que puedan crear su propia cuenta. No va a demorar más de 2 días en que la responda Twitter y ya van a tener esta información. Y tienen este tutorial para ver cómo extraen estos campos de cada uno. Entonces, miren, ya con esto yo ya me autentiqué. Acá hay una guía sobre cómo crearte tu cuenta.
Y ahora podemos comenzar a hacer nuestra búsqueda en Twitter. Tenemos varios parámetros de búsqueda. Acá yo hice un ejemplo con Antauro, pero no sé si quieren que hagamos una búsqueda de un tema quizá más coyuntural. ¿Sobre qué les gustaría buscar? Para que vean que no importa el tema, tú puedes hacer la búsqueda y el procedimiento es casi el mismo. Por eso ustedes pueden reusar este código que yo les voy a dejar. Ahí si quieren coloquen en el chat qué les gustaría que busquemos. O si una palabra, un hashtag. Cambio climático. A ver. Cambiarlo. Cambio climático. A ver, ponemos cambio climático. Acá tenemos otros parámetros de búsqueda. Upper Limit of Data Search. Esta función de Twitter que vamos a utilizar te sirve solo para buscar en los últimos 7 días. O sea, es muy coyuntural, es muy del momento. Entonces tú puedes poner hasta qué fecha. Si es hasta hoy, sería de los hace 7 días hasta hoy, o puedes restringir de un periodo más pequeño. Pero solo vas a poder coger en los últimos 7 días. Hay una forma de poder acceder a información de los últimos 30 días y hay una forma de poder acceder a toda la información histórica de Twitter. Se puede hacer, no lo voy a mostrar ahora por tiempo, también hacer eso incluye unas funciones un poquito más avanzadas, pero les voy a dar una base para que luego, si ustedes quieran explorar eso, lo puedan hacer. Miren, nos da geolocalización. Esta es la localización que yo he puesto para Lima, a un radio de 50 kilómetros a la redonda de Lima. Pero ustedes pueden ir a cualquier lugar del mundo. Ahora, estos códigos, ¿cómo los extraen? Ahora les voy a decir cómo. Lenguaje, español. Pero pueden poner el código de lenguaje de inglés o el idioma que ustedes quieran buscar. ¿Cuántos tweets queremos extraer? Vamos a extraer 2000. Y esto se mantiene tal cual, lo copian y pegan. Lo único que tengo que modificar es esto. Y esto si quieren. Con esto ya hizo la búsqueda. Y acá están los parámetros de la búsqueda, ¿no? Bien. Geocode es el código de geolocalización exacto. Existe esta función de Google que es geocoder. Ustedes ingresan y le va a salir como un mapita. Y ustedes solo tienen que colocar dónde quieren buscar. Acá. Para un poquito. Ok. Entonces acá tienen el mapa del mundo. Ustedes coloquen donde quieran. Vamos a poner Arequipa. Arequipa, Perú. Y les va a salir el código. Este es el código de locación. Si ustedes quieren hacerlo en Arequipa, tendrían que poner aquí copiar y ponen en su parámetro, vamos a verlo en la materia que tienen ustedes, podrían colocar eso aquí. Cambian las coordenadas, son coordenadas con códigos universales, y acá, este de acá son 50 kilómetros a la redonda, que ustedes podrían poner, o sea, solo 5 kilómetros a la redonda, etc. Este geocode de Google, o sea, yo puse Arequipa, que me puso el centro de Arequipa, pero ustedes podrían ponerlo en otro lado, ¿no? Y eso les va a cambiar la coordenada. Pueden poner su casa, alrededor de su casa, donde quieran. Lenguaje, utiliza el lenguaje de acuerdo a los códigos ISO 63991. Y until, esto que decía las fechas de límite. Acá hay más detalles en la documentación. Estoy poniendo siempre enlaces para que ustedes puedan buscar y ahondar en la información que les doy. Entonces, ya hemos definido nuestros tweets. Y dentro de los tweets hay, si bien yo ya hice la búsqueda con cambio climático, extraje 2000 tweets, lo hice en Lima, 50 kilómetros a la redonda. Ah, para cada tweet hay información asociada. Por ejemplo, identidad, el texto del tweet, el nombre del usuario, cuántos seguidores tiene el usuario que emite el tweet, cuántas veces le dieron me gusta, cuántas veces le dieron retweet al tweet y dónde está localizado el usuario. Esta es información que a mí me parece relevante y la puse, pero hay otras. Hay otras. Si quieren ver qué otro tipo de información hay, pueden acceder a este link donde está la documentación. Hay otro tipo de información asociada a los tweets. Pero vamos a tomar estas que son básicas y que nos pueden servir a todos. Luego vamos a colocar la información en un data frame de pandas, o sea, en forma tabular. La información que está en Twitter está ahí esparcida por el mundo, vamos a colocarla en una tablita bien ordenada.
Y eso lo podemos hacer así y se va a ver de esta forma. Entonces ya tenemos la información de ID, texto, usuario, seguidores, y lo tenemos ya en una tablita. Ahora ya al ojo humano es más fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos 116 filos. Parece que, bueno, yo puse el límite de 2000, pero parece que en Lima, a 50 kilómetros de la redonda, en los últimos 7 días, solo ha habido 116 tweets sobre el clima. Entonces, quién sabe, mira, Rey Sin Corona, Cenami, Prociencia, todos los usuarios, ¿no? Juan C. Becerra, eh, etcétera. Y tenemos cuántos usuarios tiene esto. Esto puede servir para ver, porque a veces cuando es un bot, solamente tiene pocos usuarios, ¿no? Para consultas de tipo político, por ejemplo, podría servir para ver si un tweet lo está rebotando un bot o lo está rebotando un usuario real. Cuántas veces le han dado retweet, cuántas veces le han dado favorito. La fecha, el lugar y el texto. Acá, bueno, te pone puntos suspensivos para no mostrarte todo, pero ya sabes que tú tienes la información. Podrías acceder uno por uno. Tenemos ya los tweets ordenados en una tablita. Y ahora lo que queremos hacer es eliminar duplicados. Por si acaso, porque a veces hay tweets exactamente iguales. Entonces vamos a eliminar duplicados y nos votaría así. Acá en este caso no hubo duplicados, siguen siendo 116. Pero ahora tenemos un problema. Que mira, si ustedes ven este tweet, dice, tiene planetita, solcito, manito, ramita, tiene arrobas, tiene hashtags, tiene muchas cosas que no son texto propiamente, sino son símbolos, códigos, que puede ser que a ustedes les interese para analizar, pero muchas veces pueden entorpecer. Ustedes quieren quedarse solo con la información texto, con el verbo. Entonces, hay esto, que esto parece chino. Para entenderlo, yo la verdad no lo entiendo al 100%, pero eso se llama regular expressions. Es una forma para programáticamente a cualquier texto que tú colocas, tú le puedes dar instrucciones siguiendo esto, que esto es como aprender un nuevo idioma, parecido al egipcio, no sé. Tienes la posibilidad de extraer, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Elimíname todos los caracteres, letras mayúsculas, minúsculas y los dígitos del 0 al 9 que estén a continuación del término arroba, o algo así. Y así tú puedes hacer, conviérteme todos en minúscula. La cosa es que después que pasa por esto, que ustedes no tienen que escribirlo a mano, simplemente lo copian y lo usan, porque esto ya está adaptado para que lo trabajen en Twitter. O sea, es como un filtro para que la información que viene de Twitter ya te bote la información, todo el texto en minúscula. Entonces, mira, si es que esto es, por ejemplo, en el marco de la ODS, bueno, este está igual, pero bueno, este tiene el check, o este tiene, el número 112 tiene estos dos arrobas, ¿no? El número 112 ya ahora dice, el cambio climático es un hecho, el proyecto apoya a la plataforma nacional, todo esto ya te lo deja prácticamente listo. Te lo pone en texto, sin códigos, sin arrobas, sin hashtag, simplemente te pone el texto que está. Si lo quieres en versión pura, lo usas así, ya está. Pero si quieres filtrarlo, hay estas opciones. Como digo, esto, Regular Expression, es un universo. O sea, eh, se dice que cuando para un problema tienes que usar Regular Expressions, en realidad tienes dos problemas. Que usarlo no es tan fácil, pero esta sintaxis que les estoy dando les puede servir para hacer un filtrado rápido y relativamente aceptable. Obviamente esto no lo escribí, lo tomé de una fuente, de ahí está referenciado. Y ya, para ahí me piden que agrande la pantalla. Sí, claro. Em, entonces ya, hemos puesto el texto más clarito, de lo que estaba con estos códigos, hashtag, arrobas de todo tipo. Ahora solo tenemos la información textual. Y nosotros podemos importar esta tablita a un formato CSV. Esto yo se lo mostré a mis amigos que hacen investigación cualitativa y me decían, ¿qué muestro, Renato? Lo tienes todo ahí, pero yo quiero tener un CSV porque yo trabajo en Excel y abro el texto, pues. Entonces ustedes le dan a esto tu CSV y se lo va a guardar.
y les va a poner los datos en formato tabular. Por ejemplo, vamos a darle Lima. Y ahora está en archivo CSV. Pero ahora les comparto pantalla para que puedan ver la información que me guardé. En que dejo de compartir y les muestro el archivo CSV que guardé. Entonces tenemos aquí el archivo CSV. Ya no está en Python, ahora está en un archivo CSV con el que ustedes seguramente alguna vez han trabajado. Y acá ustedes pueden trabajarlo para que esté en tablita. Pero bueno, eso ya sería un paso aparte de separar las comas para separarlas en, eh, en formato de columna. Pero ya lo tienen aquí. Y pueden coger cada uno de los tweets que están viendo, junto con la información asociada. Hasta aquí hay una pregunta, alguna duda sobre el proceso, lo que estamos haciendo. ¿No? Bien. Em, digamos, hasta acá ya tenemos la información y ustedes podrían, ya teniendo la información en tabla, ya tienen un archivo separado por comas, lo pueden abrir en Excel y pueden hacer lo que quieran. Revisar uno por uno, filtrar, excluir, lo que quieran, ¿no? Dentro de su ruta de análisis de datos cualitativo, la que vayan a usar. Lo que viene ahora es algunas formas básicas, sencillas, para automatizar algunos procesos que pueden ser útiles también para la investigación y para entender los textos. ¿Qué pasa? Cuando manejamos con datos de Internet, en redes sociales no es la excepción. Ahorita, bueno, son 116 filas, porque es un tema quizá que a 50 kilómetros alrededor de Lima la gente no tuitea demasiado. Pero hay información de todo tipo que tiene 60.000 tweets al día, 80.000 tweets al día. Es un mar de información, es muchísima información. Y si ustedes quisieran trabajar con esa información, hacerlo uno por uno, tweet por tweet, puede ser difícil. Y a veces ustedes quieren simplemente hacer el término que usan los políticos, ¿no? Sentir el pulso a las redes. Ustedes quieren saber qué está pasando, qué es lo que tiene. Hacia a grandes rasgos, hay herramientas automatizadas que les van a servir. Entonces, una de ellas es el conteo, ¿no? Esta parte le vamos a llamar ya análisis. Un conteo simple de palabras. Entonces, yo voy a ejecutar mi código para un conteo simple. Tengo que ejecutar esta fila que me la había saltado. Esto. Bien, ahora sí me va a hacer caso. Entonces, si quiero hacer un conteo simple de palabras, hago esto. En Documents estoy ingresando el texto de los tweets. Pero esto lo podría hacer con el texto que vimos del diario El País, o podríamos hacerlo con el archivo de texto que mostré al inicio. No importa. O sea, este tipo de procedimientos se pueden aplicar, no importa la fuente de los datos, una vez que los tienes ordenados, puedo hacer el conteo. Por ejemplo, bueno, las más repetidas, cambio climático, nacional, ONU, calor, global, lagunas, mundo, Perú, general,
país, millones, calentamiento, glaciares, petro, discurso, participa, pero en menor medida, ¿no? O sea, eran 100 tweets, más o menos nacional, aparecen poco menos de 10 y así. Podemos hacer esto, hay una búsqueda de contexto. Entonces, si ustedes ponen la palabra, por ejemplo, ¿dónde dice la palabra ONU? A ver, que me llama la atención. Nos muestra el contexto donde aparece ONU. Presidente Salvador Bukele, continente ONU, respeto y libertad, planeta sectario general ONU, Antonio Gutiérrez, sistemas, tremendo discurso, inculpando a países desarrollados. Está mostrándonos el contexto en el cual se dio esto. Le faltan conectores porque te está poniendo el contexto de las palabras importantes que están alrededor. Porque mi objeto texto son tokens. Tokens, ¿se acuerdan que eran las palabras? Pero a este token yo le hice un filtrado. Le dije, déjame los tokens, es decir, las palabras, que solo sean sustantivos, verbos, proposiciones, adjetivos y adverbios, que son las palabras que tendrían más significado, más importancia. Todo lo demás quítame. Y también quítame este stop, quítame todos los que llaman stop words. Dentro del procesamiento del lenguaje natural, se utiliza stop words, se denomina stop words a las palabras que no tienen significado. Por ejemplo, de, y, la, o sea, palabras que no tienen significado sin contexto. Entonces, quítame todo eso y solo déjame las palabras con significado. Por eso es que no vemos artículos, que es raro que un texto en español no haya. Y esta concordancia me la va a dar en el contexto de los tokens. Por eso es que no tienen conectores y no se entiende, pero ves que ONU suelen decirlo junto a estas palabras. Secretario General, Antonio Gutiérrez, Cambio Climático, ONU septiembre, Yvonne Chouinard, Petro, discurso de Petro, impulpando países desarrollados. Entonces ya te vas dando cuenta los tweets que mencionan la palabra ONU a dónde van. Lo podríamos buscar otro, por ejemplo, Perú, a ver qué dicen del Perú. ¿En qué contexto aparece Perú? Inversiones sostenibles Amazonía, Perú apoyando modelos de negocios, sería espacio de algo Perú, áreas de inversión e innovación, ecoliteraria, entrevistamos Perú, Repsol Ecosistemas, Perú Alberga Glaciales, ¿sí? Ven que es una búsqueda sobre el contexto lingüístico donde aparece la palabra en función de los tweets. Esto en contexto de tweets. Se podrá imaginar cómo podemos aplicar esto em, con psicología, digamos, los tweets que tengan que ver, que se me ocurre cualquier cosa, bullying o un evento de cualquier tipo, y pueden colocar las palabras claves y ver cómo, en qué contexto se da. Ahí también se puede hacer algo, que a mí esto me parece fascinante. Puedes generar texto espontáneo. O sea, a esto se le llaman modelos. Tú tienes, a partir de todos los, en este caso, los 100 tweets, yo entreno a un bot, ¿sí? Si quieres, un modelo para que comience a reproducir texto a partir del texto que yo le he generado. Es decir, como que le enseñes a hablar a un robot a partir de la información. Es como que lo alimentes. Entonces lo vas a alimentar de todos los tweets de cambio climático. Lo alimentaste y miren el texto que nos genera. Lima Fríos, tocar temática, participa, consulta ciudadana, conoce estrategia nacional, CANFOR, de salud, alimentar mundo, alimentarlo, millones de dólares para controlar el cambio climático. Puede que no se entienda demasiado, pero estamos alimentando texto. Y imagínense entrenar un modelo con los tweets que hablan, por ejemplo, eh, en campaña, ¿no? Cuando hay un hashtag, no sé, por ejemplo, que alguien diga algo de presidente Castillo, que diga, alguien diga de candidatos, etcétera. Y podríamos entrenar para ver todo lo que dice la gente de cierto lugar, a tal hora, en tal momento, que reproduzca texto espontáneo. Podría votar adjetivo calificativo, insultos, palabras de todo tipo. Solo alimentando. Este es un modelo de texto. Esta es una manera simple de hacerlo, pero puede sofisticar para que esta producción sea más fin. Acá simplemente quería demostrar. También podrían alimentarlo para que genere texto, no solo a partir de los tokens, sino de que coloque artículos y demás, que utilice más palabras de contexto.
En principio, ya que tienes la información, puedes automatizar estos procesos. Conteo de palabras, buscar espacio de concordancia, generar texto espontáneo. Y otra forma, con esto que quería cerrar, es la nube de palabras. Tú puedes crear una nube de palabras, en este caso, bueno, vamos a quitar esto. Y vamos a generar nuestra nube de palabras. Acá es texto que, bueno, lo único que tenía que cambiar si quieren es qué palabras excluir. Stop Words Update es para ver qué palabras se excluirían manualmente. Entonces, bueno, acá sale la nube de palabras con los tweets que hemos trabajado. Climático, calor, Antonio, nacional, nueva, peligro, Guterres. Podemos actualizarlo y poner climático sin tilde, por ejemplo. Y a ver cómo nos va a salir. Acá ya sale, ¿no? Ahora, nacional, ONU, calor, más, lagunas, Perú, millones, empresa, Guterres. Tenemos cómo hacer la nube de palabras. Y esta no es una nube de palabras cualquiera, es una nube de palabras la cual hemos filtrado y solo estamos haciendo con las palabras que tienen más significado lingüístico, excluyendo stop words y incluyendo adjetivos, verbos, sustantivos, lo que les mostré hace un momento. Esta es una muestra del tipo de procesos que se podría hacer. Hay más. Hay toda una parte de procesamiento de análisis sintáctico y ustedes pueden comenzar a hacer filtrados específicos de acuerdo a una red de lenguaje que ustedes quieran utilizar. Eh, y también hay métodos cuantitativos para hacer reporte. eh, Visualizaciones de conteos de palabras con importancia relativa en cada oración. Y de ahí en adelante se puede hacer, hay una cosa que se llama word embeddings, mostrar significados de palabras similares, puedes hacer análisis de sentimiento. Y acá les estoy dejando unos materiales extra, ¿no? Ese es el libro que les decía, Text Analysis in Python for Social Scientists. De acá he sacado mucho de lo que he mostrado. Y también hay una técnica sentiment analysis, que por ejemplo, acá estamos viendo las palabras, pero podríamos hacer un análisis de ver qué sentimientos asociados hay a estas palabras, valoraciones, ¿no? Una carga positiva, negativa, afectivamente. Puedes entrenar, puedes utilizar código que está basado en ciertos modelos matemáticos para identificar este tipo de patrones en el texto. Entonces, como les decía, la idea es que una vez que tú ingresas tu información textual al entorno Python, tú puedes comenzar a construir y puedes extenderlo. Y de esto podría luego crearse un chatbot, o podría crearse a un analizador de texto automatizado. Y ya al entrar dentro del entorno Python, puedes hacer mucho, puedes desarrollar más cosas y puedes sobre todo tener muchas herramientas de análisis. Acá les dejo esa referencia. Y así como lo estamos haciendo con Twitter, podríamos hacerlo con Instagram, Facebook, dependiendo de las restricciones que tenga cada red y las facilidades que tenga. Twitter es bien amable para esto, pero podrían emplear con otro tipo de fuentes. Ese es el libro que les digo. eh, es relativamente reciente, ¿no? En 2020. Y todo el campo, hacen una introducción muy buena. O sea, de verdad que si les interesa el tema, les recomiendo que empiecen por acá. eh, Hace un mapeo de toda la inteligencia artificial moderna, cómo se puede aplicar para hacer procesamiento de datos textuales y cualitativos en las ciencias sociales. Y lo hace en Python porque Python es un lenguaje de programación que está muy cercano a los desarrollos de última generación de inteligencia artificial. Muchas de las librerías, los paquetes de inteligencia artificial se trabajan en Python. Por eso es que también está empujando tanto la industria y muchos usuarios migran a este lenguaje. Mi visión, digamos, como psicólogo, como investigador, es eso, ¿no? Uno, para usar estas herramientas sofisticadas en nuestros proyectos personales, ¿no? Tenemos preguntas de investigación, podemos sofisticar nuestras técnicas. Eso es lo primero, pero también pensando en los estudiantes, creo que es muy importante darles herramientas que les van a servir para la psicología, pero que también le pueden abrir un campo
profesional aplicativo para la industria del 2022 o del 2030, que puedan aprender estas técnicas, y porque en las empresas van a usar algo de psicología, pero lo van a usar en marketing digital, lo van a utilizar para aplicativos, y que puedan estar cercanos a ese mundo de desarrollo tecnológico. Por eso es que en estas sesiones eh, lo he hecho con esa intención, de que seamos más docentes, que estemos familiarizados con este tipo de herramientas y que podamos ofrecer, así sean cosas introductorias, pero prender esa curiosidad y poder mostrarle al estudiante, oye, tú como psicólogo puedes hacer esto, obviamente trabajando en equipo, podrías trabajar con ingenieros de la mano y llevarlo más adelante, pero sabes que esto existe. Hay una curva de aprendizaje de la programación que no es tan amable al inicio, pero se puede hacer, incluso sin instrucción formal, de manera autodidacta, y te abres un mundo de posibilidades en la academia y la industria. Y bueno, esa ha sido mi intención con estos talleres. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Esto es lo que yo les quería acercar hoy. A ver, el Falcón. A ver, dice. Tenía una pregunta de código. ah, ¿De dónde sirve para reconocer el number? Ah, exacto. Muy bien. Entonces, Daniel está preguntando por esta parte del código. Em, yo le he pasado muy por encima. No he querido andar demasiado. Pero a ver, lo que está haciendo, me dice, lo que me está preguntando Daniel es, ¿cómo Python sabe qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un verbo, qué es una proposición, qué es un adjetivo, qué es un adjetivo? ¿Cómo sabe? Y la respuesta está aquí. Eh, si ves, aquí dice for setting NLP documents. Documents está jalando mis textos. Mis tweets están en el data frame clean DF. A los texto que está dentro de CleanDF, a los valores de texto, le vas a convertir en, bueno, esto es solo el formato, pero la información está acá. Y a eso tú le vas a aplicar NLP. NLP fue algo que yo definí arriba. NLP está aquí. NLP es igual a spaCy.load score news sm. ¿Qué diablos es score news sm? ¿Qué diablos es spaCy? Vamos a entrar a la página web de spaCy para aclararlo. SPACY es Industrial Strength Natural Language Processing, in Python. Esto se utiliza en la industria, en todo el procesamiento de texto automatizado. Esto ya se hace más de 15, 20 años en Internet, cada vez se sofistica más, y esto es gratuito. ¿Y qué pasa? Tú tienes modelos. Para poder trabajar con procesamiento de lenguaje natural necesitas un modelo de lenguaje. Y habrán escuchado de repente las noticias tecnológicas, ¿no? Se tardan un año entero para entrenar el último modelo de Google. Es un modelo de un idioma completo. Entonces tú tienes idiomas completos, o sea, has entrenado un algoritmo para que aprenda un idioma. Y tienen algoritmos que han aprendido chino, que han aprendido catalán, que han aprendido italiano, que han aprendido japonés, y entre ellos han aprendido español. Entonces acá yo puedo buscar este programa, Spanish. Entonces, hay modelos de español. Hay modelos que son eficientes y hay modelos que son particularmente precisos. Y a este se llama Score News. Entonces, lo que yo hice en el código fue eh, llamar a mi modelo de español que está en Spacy, porque o sea, no es que el modelo lo entreno yo. Este modelo fue entrenado por estos ingenieros, estos especialistas, que le hicieron que un algoritmo aprenda el español. Y al aprender el español, aprendió que lo sustantivo, porque lo que se usa es, para hacer ingeniería de inteligencia artificial sobre el lenguaje, se tuvieron que llegar a convenciones lingüísticas. Se tuvieron que crear categorías de palabras. De hecho, eso lo tengo acá. Tengo en
Preprocesamiento de datos. Debe estar aquí, pero déjame ver. Esta es parte de una clase del curso que hago, ¿no? Entonces, mire, esto que se llama Part of Speech, POS. Si quieren, les comparto el enlace, digamos, como una curiosidad. Lo voy a poner para todos. Hay etiquetas, Part of Speech Categories, tags, y esas son universales. ¿Qué pasa? Porque cuando los lingüistas han estudiado los idiomas, encontraron que el idioma se podía separar en varias categorías y dependiendo del idioma había categorías de palabras que no había en otros idiomas. No soy tan experto, pero bueno, sé que no es lo mismo las categorías que existen en el español que las que existen en inglés ni que existen en el chino. Pero después de hacer un estudio de todas las posibles, llegaron a estas. Es como ponerse de acuerdo en estas categorías, que son estas. Ah, son las que estamos usando. Entonces, todos los modelos de lenguaje aprenden a categorizar las palabras en estas categorías universales. Una convención entre lingüistas y los desarrolladores de estos modelos que tuvieron que, por términos prácticos. Y para ese tipo de cosas usualmente son convenciones prácticas, no es tanto entender la naturaleza última del lenguaje, sino es más, bueno, así sobre lo que hay, sobre lo que sabemos, qué modelo, qué clasificación creamos, cuando crearon esto. Y a partir de eso es que se crearon estas etiquetas. Entonces, eh, siguiendo la respuesta a tu pregunta, lo que yo hice es cargar espacio para cargar el modelo de lenguaje. Cargué un modelo de lenguaje español eficiente, para que no sea tan pesadito, para poder usarlo en mi computadora. Y como ese modelo ya sabe, cuando yo le puse, aquí en esta parte, le dije, aplícale el modelo de procesamiento de lenguaje natural, Natural Language Processing, a mis datos. Y sepáramelo por oraciones. Y acá yo quiero que me seleccione solo los que tienen estas categorías de POS, Part of Speech. Y así fue. Y para los de modelo de lenguaje, también el NLP, mi modelo de lenguaje en español, también sabe cuáles son stop words, sabe cuáles son las palabras que no tienen mucho significado en español y que suelen ser excluidas en este tipo de análisis. Y así, tú puedes extraer en esta misma, ampliando, ¿no? Por ejemplo, acá, estas son las versiones regulares, pero puedo hacer, puedo extraer las oraciones, porque el modelo, como el algoritmo sabe español, puede separarme un texto en palabras, puede separármelo en oraciones, puede separármelo en lemas. Un lema eh, es las formas básicas de las palabras. Por ejemplo, no me atraer, la oración, en este ejemplo que estaba usando aquí era, estuve 2 veces en Nueva York en 2011, pero no tenía la constitución para ello, no me atrajo, prefiero Los Ángeles. Si yo puedo reducir esa información a los elementos básicos, ¿verdad? Todas las palabras, o las formas básicas, no me atraer, o sea, sin conjugar, prefiero Los Ángeles, pero no tener la constitución para parir él. Puedo reducir las palabras que ya están a su forma básica. Como el modelo, como el algoritmo, el modelo, sabe español, tiene la capacidad de hacer eso. Y puedo hacer también que me diga cada una de las palabras, viste, acá me bota todas las que son. Auxiliar, numerativo, numeral, sustantivo, proposición, etc. Como el algoritmo sabe, cada palabra me la puede clasificar, y automático. Y estas cosas, esta ingeniería es tan potente que ha podido hacer, cuando hacen pruebas, han hecho competir a lingüistas con esto y le va muy bien al robot. O sea, le va muy bien. Hace un trabajo muy fino que lingüistas muy capacitados podrían tener problemas. Este campo de conocimiento ha avanzado tanto. Acá en el Perú, esta industria de procesamiento de lenguaje natural no es tan conocida, pero en el extranjero hay cada vez más empresas que se abren para hacer este tipo de cosas. Y para la psicología, que trabajamos con personas que usan lenguaje, es algo que podríamos hacer muchísimo. Hay mucho por explorar ahí. Estas son las palabras de stopwords, ¿no?
yo, por ejemplo, mi frase que era largota, ahora si le quito los stop words me quedo solo con esta información. ¿Qué es lo que hicimos con los tweets? Había mucha información, pero me quedo con las palabras que van a tener un significado, que va a ser más relevante para extraer la información del texto. ¿Sí? Más de esto, todo esto está en el libro Text Analysis in Python for Social Scientists, el que les estaba diciendo, y ahí te explican con toda la teoría, los ejemplos. De verdad que es un buen libro y es un buen material para empezar. ¿Alguna otra pregunta? Me dice, gracias. No, tranquilo. Lo manejé desde Spassy. Hay otros modelos, hay otras herramientas, otros servicios. Yo les he acercado a Spassy porque es relativamente sencillo de usar, porque hay material bibliográfico para leer, para trabajarlo, y también les mostré el NLTK porque es como el paquete fundacional de procesamiento del lenguaje natural en Python. Pero hay más herramientas y hay cosas más avanzadas que se pueden hacer. Lo que he querido hacer es mostrarles un panorama de esto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Comentario? ¿Antes de cerrar? ¿No? Muchas gracias. Todo nuevo. Gracias, Gianfranco. Gracias por venir y bueno, como les decía hace un rato, la idea es eso, ¿no? Familiarizarnos nosotros como docentes. Hay muchas cosas nuevas. Como digo, yo esto lo enseño lo que yo he podido explorar, pero sé que, o sea, yo estoy como en la puertita, ¿no? Porque no, mi especialidad no es eso, yo me especialicé en neurociencia, veo otro tipo de cosas, otro tipo de programación dedicada para neurociencia, si quieren. Pero estas cosas para mí, ¿no? Yo no manejo mucha investigación cualitativa, pero me parecía importante poder mostrárselos, porque sé que a uno de ustedes que quizás sí trabaja con investigación cualitativa le va a poder sacar más provecho y puede seguir esta exploración y finalmente que como comunidad docente, comunidad de aprendizaje en psicología, podamos ahondar y bueno, también nuestras investigaciones se refuercen y demás. Así que eso, que espero que les haya sido útil y que sea un espacio, también una oportunidad para que ustedes puedan compartir esto y bueno, vamos creciendo estas ideas del aprendizaje como de las comunidades, ¿no? Ya, que no esté solo en unos pocos, sino que se vaya difundiendo.